Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino que en que se convierta y viva. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó: Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para rever un tanto nuestras lecturas. La primera lectura es una lectura famosa de la casta Susana y que acontece en medio de un pueblo de Israel que vive en Babilonia, está fuera de su tierra, está viviendo en un país extranjero y también en medio de una dificultad para conservar la fe porque son muy atraídos también por los dioses de Babilonia, que son dioses que llaman la atención porque están unidos a la naturaleza, las leyes, digamos, de un poco como esotéricas, que nos ayudan a encontrar la fuerza y la energía de la naturaleza, como lo hacen muchos hoy en día en medio del mundo. O sea que hablan mucho de la comunión del hombre con la naturaleza y de la comunión del hombre también con las realidades ecológicas, que es bien hablar, pero no podemos divinizar tampoco y hacer de eso una religión. Aquí nos encontramos en uno de los ejemplos mayores del género que nace en esta época. Es el género sapiencial, en donde la historia de las personas que conservan la fe se vuelve como relatos heroicos. Aquí estamos en el ejemplo de Susana, que defiende su fe en medio incluso de unos jueces judíos que han tomado las costumbres de una cierta manera paganas
es decir, manipular a las personas, utilizar su lugar para aprovecharse de ellas y sin tomar conciencia de esa relación con Dios que hay allí y de la importancia de mantener su fidelidad a ese Dios que les da la autoridad también para juzgar, porque toda la autoridad de los jueces viene de Dios y de la rectitud de esa relación que ellos mantienen con Él. Aquí vemos un corazón torcido, un corazón malvado, un corazón que piensa seguramente en sacar su propio provecho para sí. Y entonces estos representan como la oposición a esa vida de aquel que quiere mantener su fidelidad y mantener su integridad. Y es aquí precisamente en esta historia en donde poco a poco nos damos cuenta de la motivación que lleva a contar esta historia. Es para impulsar a todos aquellos que quieren mantener su fe intacta en medio de este mundo de Babilonia, a mantenerla y a esforzarse por darse cuenta de que Dios está allí acompañando a aquellos que quieren sustentar su fe. Si ellos no se dejan tocar por todos aquellos inclinaciones del mundo en que viven. Uno ve aquí que ya el mundo en el que está viviendo Israel, en Babilonia, comienza a tocar incluso los judíos y los jueces. Estamos en un alto nivel, en el nivel de aquellos que tienen que representar la justicia de Dios. Y es aquí en donde la fidelidad de Susana vence por encima de la injusticia. Y Dios como que interviene para que Susana mantenga su integridad y que no venza, digamos, la injusticia sobre el mal. Eso para animar, como decíamos, a los que están en el exilio o los que están viviendo allí esta situación del pueblo de Israel, mantengan su fidelidad a la fe. Es bonito ver que al final prácticamente esta mujer termina en un diálogo personal con Dios. Es la oración de Susana la que clama al cielo y que hace que Dios vea para ella, intervenga en su favor. Es decir, siempre en la relación, digamos, de un juicio, de acusaciones que existen, queda ese momento de intimidad con Dios. No es lo que los otros digan de nosotros, sino que en el silencio nosotros podamos encontrarnos con Dios para que Él reconozca también nuestra integridad e intervenga en favor de ella, ¿no? Es un diálogo personal. Es Dios quien nos restaura, es Dios el que es capaz de devolver a nosotros aquello que es propio de nosotros mismos. En este caso no se trata de un perdón o de conceder, digamos, una misericordia, se trata más bien de ver cómo Dios paga esa fidelidad interviniendo en favor de su discípulo. Y es ahí en donde Daniel comienza a hacerse famoso por la sabiduría y por la manera de interpretar y de juzgar, ¿no? Que representa la acción de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Por eso vamos entonces a ver en esta Eucaristía eso que el Evangelio como que intenta también hacernos comprender, ¿no? Jesús está siendo como juzgado por el mundo en el que Él vive. Vamos a ver que poco a poco este proceso se va realizando en el Evangelio de San Juan a lo largo de su vida. Y entonces vamos a ver también que con ironía todo se va a voltear. Aquellos que parecían juzgar a Jesús son los que van a terminar
siendo juzgados por las actitudes que Jesús toma, ¿no? Ellos quieren matarlo, pero Jesús guarda en su corazón todavía una actitud de amor y de perdón hacia ellos, ¿no? Y es precisamente esta actitud la que se vuelve contra ellos para ser juzgados, porque sus juicios son injustos. Jesús va a morir injusticiado a causa de la injusticia de los hombres, y Él va a cargar sobre sus hombros esta injusticia. Por eso en los diálogos que aparecen aquí es un diálogo como de un juicio, en el que Jesús intenta como responder a las acusaciones mismas de los judíos que realizan sobre él, de los fariseos, ¿no? Hablando de que su testimonio no es un testimonio que él da de él mismo, sino un testimonio que él está dando de alguien más, que está más allá de él mismo y que vive en su corazón en una relación íntima. Es un testimonio que él da precisamente del amor de Dios, el amor grandioso, misericordioso de su Padre, ¿no? Y es un testimonio legítimo en cuanto que no es el testimonio que se basa sobre él mismo. Uno nunca es válido dar testimonio de sí, ¿no? Tiene que haber otro que lo respalde en ese testimonio. Y en cierta manera ahí Jesús se está presentando como aquel que es como el mensajero, el enviado del Padre para manifestar este amor grandioso que Él trae y que no tiene, digamos, manera de despreciarlo o colocarlo fuera de esa dimensión de lo recto, de lo verdadero, de lo justo. Y es ahí precisamente en donde va a decir, si no logran descubrir el misterio que hay en mí, pues no logran descubrir el misterio que hay en Dios mismo, ¿no? Porque ese misterio que Él lleva es el misterio mismo del amor de Dios. Si conocieras a Dios, me reconocerían, porque todos los gestos que Él realiza son la expresión perfecta de la acción de Dios en el mundo. Hay una comunión entre Él y Dios. O sea que los judíos se encuentran en dificultad porque no van a condenarlo tanto por lo que Él hace, porque es evidente que lo que Él hace son cosas extraordinarias que vienen de Dios. Lo van a condenar más bien por lo que Él tiene de influencia sobre la gente, por la autoridad que eso le da en medio del mundo en que vive. O sea que son más motivos políticos que motivos realmente que salen de la verdad. Por eso el Jesús que va a llegar allí a la cruz es alguien que está injustamente condenado. Y es ahí en donde Dios va a intervenir para restaurarlo en su lugar y hacer de su muerte un llamado a la vida y hacer de su muerte una victoria del amor sobre el odio, sobre la división. Esto es muy importante porque la respuesta que Jesús da es una respuesta en la que Él no se deja tocar por el mal, en la que el mal no daña su corazón, no hay ninguna violencia, ni agresividad, ni deseo de venganza en Jesús. Él va a la cruz con la conciencia de expresar un amor grandioso en el que esta cruz nos va a hacer tomar conciencia de nuestros pecados y de la manera como el amor puede, en cierta manera, salvarnos, mostrando enfrente de nosotros las consecuencias de nuestros pecados, aunque el amor aparezca en el dolor, en el sufrimiento, en el sacrificio que producen nuestras infidelidades. Es por eso que es importante aprender a ver un poco cómo a veces nuestros pecados se vuelven carga también para los otros, ¿no? Cómo nuestros pecados ocasionan sufrimiento o hacen daño en el corazón de alguien, ¿no? La desconfianza,
la indiferencia, todo eso es provocado por nuestros propios fallos, porque manipulamos, porque utilizamos, porque solo pensamos en nosotros mismos, ¿no? El amor de Dios intenta como sufrir en carne propia todo eso que nosotros hacemos para mostrarnos en carne propia un llamado a cambiar de actitud y a responder a este amor. Es algo que sentimos muchas veces en nuestras familias, cuando vemos en las arrugas también de nuestros parientes todo el sufrimiento que tal vez les ocasionamos y toda nuestra incapacidad para responder verdaderamente al amor que ellos nos dan, ¿no? En una dimensión muy grande va a aparecer esto con Jesús, que da su vida por nosotros y que muere sin ser tocado por la violencia en el sentido de tocado físicamente, pero que no ha dañado su propio corazón. En Jesús hay un corazón que ama hasta el fin y que es capaz de pronunciar palabras de perdón desde la cruz. Es por eso que estamos siendo llamados a un amor grandioso que va más allá. Nosotros no somos responsables de las cosas que nos acontecen verdaderamente, es cierto. A veces sufrimos violencia, a veces somos tocados por la injusticia, o a veces somos manipulados, utilizados, usados por los otros, ¿no? Pero sí somos responsables de la manera como reaccionamos a ello, ¿no? No podemos volvernos tan violentos como aquellos que nos atacan y a veces más, porque entonces habremos perdido todo el valor de nuestro corazón, ¿no? No podemos volvernos también manipuladores y utilizar a las personas de la misma manera o indiferentes, porque entonces habremos perdido nuestro corazón y estaremos prácticamente asentando la victoria al mal, ¿no? Aquí estamos siendo llamados a ir más allá, a dar una respuesta responsable, es decir, que el mal se detenga en nosotros y no continúe su cadena de destrucción y de desolación. Es el amor el que nos salva, y si perdemos el amor, habremos perdido toda posibilidad de reacción, ¿no? La indiferencia del mundo de hoy. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía y pidámosle a Dios que nos dé la gracia, sobre todo de encontrar este amor capaz de defendernos de toda influencia del mal en nuestra vida, en nuestra historia, y a cambiar nuestra manera de pensar, para que no pensemos solo en nosotros mismos, sino para que nos demos cuenta de todo lo que ocasiona nuestras actitudes en los otros, en aquellos que están cerca de nosotros, en aquellos que viven y que continúan la vida, en aquellos que de una manera, cierta manera, toman en las manos el futuro del mundo.